webinar por la interés tan grande que veo en las personas en este momento en Colombia en invertir en los Estados Unidos. Y la idea es que con las personas que vamos a tener invitadas aquí, tengamos una asesoría de todo tipo para hacer las cosas como debe ser, adecuadamente y de la forma correcta. También quisiera hablarles un poquito de el tema del Miami Report, que es un reporte que sale en Miami 2 veces al año, y les voy a hacer un pequeño resumen cortito de que es bien interesante porque es muy importante que sepan lo que está sucediendo, lo que va a suceder en el futuro cercano en el tema de real estate en la Florida. Bueno, como se imaginarán, no es un reporte hecho por mí, tengo que leerlo porque no es algo que yo he creado, es creado por ISG y pues no puedo dar el crédito yo. Um, bueno, en el Miami Report nos dicen que el real estate de Miami, los precios de las propiedades pueden llegar a subir y en el sur de la Florida. La población de la Florida va a subir increíblemente de aquí a los próximos 10 a 20 años, posicionando a Florida como el número 20 en todos los Estados Unidos. En Florida, el número 2 o 3 en los Estados Unidos. En la Florida actualmente crece la población a una rapidez de 950 personas diariamente. Estos son personas que se mudan a vivir permanentemente y no tienen en cuenta compradores que tienen segundas propiedades o de inversión, como puede ser el caso de las personas que vienen de Colombia, que lo interés de repente no es vivir en los Estados Unidos, sino tener una segunda opción, un second home, como le llamamos aquí, un segundo hogar. Y estas personas, pues sí, que invierten realmente vienen a vivir, son estas 950 personas. La volatilidad del mercado de valores, el stock market, está direccionando a rebalancear los portafolios y la inversión natural en el real estate, en los bienes raíces. Adicionalmente, los intereses en los préstamos, en lo más bajo que han estado, donde en el 2018 estaban a niveles de 6.4%, ahora están aproximadamente entre 2.8%, 85%, lo que fomenta la inversión y más en destinos como Florida, que es uno de los 3 mercados más fuertes en Estados Unidos por el comprador americano, canadiense, de Europa, Asia y especialmente Centro y Suramérica, que sería el caso de nosotros, de Colombia. El precio del dólar, el cual nos asusta un poco al momento de comprar, no solamente, sino también de hacer préstamos, porque muchos clientes me dicen, bueno, pero tengo que pagar la cuota en dólares. Sí, pero el interés sabemos que acá, mientras es más o menos aproximadamente esto y puede llegar a máximo 5%, la tasa de interés, estamos hablando de que en Colombia es el 3 veces más. No, nunca se compararía con lo que puede costar el dólar, pero el dólar tiene la tendencia a que va a bajar. Es lo que nos informan en este reporte. Y eso va a incrementar el flujo de compradores e inversionistas de Centro y Suramérica, y más por el estado económico y político en estas regiones, que ya sabemos cuáles son las situaciones, bien conocidas. Bueno, algo importante para terminar, que va a influir en el incremento del precio de las propiedades en Miami, es el nivel bajo de inventario. Aunque no lo creamos, hay nuevos desarrollos, hay 19.320 unidades construidas, de las cuales solo quedan 1.613 y ya están listas actualmente en preconstrucción. En estos momentos hay un bajo nivel de inventario de casas y es real. Yo lo estoy viviendo, buscar casas en este momento para clientes que quieren venir de Nueva York, de Los Ángeles, de otros lugares, inclusive de Centro y Suramérica, es supremamente difícil. No hay suficientes casas. Y se considera que es un mercado de vendedores.
ya que el inventario versus demanda está por debajo del 10%, al igual que multifamily y otras propiedades. En el mercado de condos hay oportunidades muy grandes y es un mercado para compradores. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestros asesores que nos están ayudando y colaborando hoy para resolver dudas, hagan preguntas, todas las dudas que tengan en cuanto a cómo comprar y qué hacer en los Estados Unidos. En el financiamiento tenemos como invitado a Ángel León, presidente y fundador de International Bankers Financial Group. Como abogado de real estate, tenemos como invitado a Munir Barakat, presidente y fundador de Barakat Legal, que es, bien, creo que es muy conocido por la mayoría de todos acá, colombiano, compatriota. De CPA tenemos a la contadora pública certificada Consuelo Salcedo, también colombiana. Quisimos tener un panel, así estuviéramos acá, de colombianos, como si pueden dar cuenta. El único que no es colombiano, pero es colombiano de corazón, es Ángel. Y en la tributación tenemos al abogado experto tributarista Luis Fernando González, es el founding partner de Cole y compañía, que es un experto de verdad en resolverles sus dudas. Cualquier pregunta, vayan elaborándola y yo se las voy pasando a ellos. Ahora, pues escuchemos a Ángel. Ángel, Jackie, te felicito muy bien por lo que has dicho. cuéntanos. Les voy a hablar primero. International Bank es una compañía que lleva más de 30 años en el mercado. La experiencia o el nicho de nosotros es préstamos para extranjeros comprando aquí en los Estados Unidos. Durante todo eso hemos simplificado el proceso de tal manera que es mucho más sencillo para mí darle un financiamiento a un extranjero, a un colombiano, que darle a una persona que sea un ciudadano. Por ejemplo, darle una hipoteca a Jackie, que es ciudadana, me es más complicado que darle una hipoteca a un colombiano. Lo hemos simplificado de tal manera de que lo único que necesitamos del cliente es una carta o una carta de un contador de la cual nosotros le mandamos el prototipo de la carta indicando exactamente lo que se necesita. Una carta bancaria puede ser del dinero de ellos, ya sea allá o ya sea acá, indicando el balance de la cuenta, el número de la cuenta y el nombre de ellos. Y esa misma carta, a la misma vez, puede indicar que tienen una cuenta y la manejan satisfactoriamente. Eso pasa a ser una referencia bancaria. Esas son las tres cosas que nosotros necesitamos específicamente más complicadas para darle financiamiento a un extranjero. ¿Ok? De ahí en adelante, los otros requerimientos son copia de visa, copia de pasaporte, ya son papeles que son mucho más sencillos de ¿cómo se dice? De conseguir o de crear. Lo más complicado es simplemente la carta del banco, la carta del contador. Nosotros financiamos aproximadamente el 65% de la compra, si es condominio, y el 70% si es casa. Hay varias formas de comprar. Puede comprar a nombre personal o puede comprar a nombre de una compañía, lo cual nosotros recomendamos a nuestros clientes, el 100% de nuestros clientes que compren a nombre de una compañía de la cual Munir les va a explicar, les va a dar los detalles de las diferentes formas o estructuras que se pueden armar para crear anonimidad y para crear más privacidad en la compra. El cliente requiere tener una cuenta acá en los Estados Unidos. Si no la tiene, nosotros le podemos facilitar la apertura de esa cuenta. Es sumamente, eso es sencillo. Si tienen un banco, si no, nosotros a través de nuestros contactos le podemos abrir la cuenta. Para lo único que el cliente tiene que estar acá es para abrir la cuenta bancaria. Para el cierre, el cliente todo se puede hacer a través como te digo, de internet. Se le manda los documentos al cliente, el cliente los notariza
y manda los originales, los cuales, vuelvo y repito, Munir les va a dar una explicación más detallada de esa parte, porque él es el que va, el encargado de hacer los cierres. Ángel, perdóname, bueno, me están preguntando, ¿qué el proceso más o menos, qué tanto podría durar o cuál sería como el tiempo máximo? Okay. El tiempo es sumamente rápido. Después de que el cliente me haya entregado a mí todo lo que yo necesito, 2, 3 semanas estamos cerrando. Ok. Quiere decir que es un proceso no traumático, porque eso es algo que... Es un proceso extremadamente sencillo. Vuelvo y te repito, la experiencia que tenemos nosotros lo hemos llevado de una forma donde es extremadamente, no es complicado, es sumamente sencillo, y lo que queremos y lo que nosotros habíamos estado buscando es crearle al cliente una experiencia agradable para que puedan ellos recomendar a sus amigos lo fácil, lo sencillo que es comprar una propiedad en los Estados Unidos. ¿Entiendes? Porque si es complicado y se le hace traumático, no van a recomendarte y no van a querer seguir comprando. Entonces, durante todos los años nosotros hemos hecho hincapié en simplificar la documentación. Y exactamente al cliente, y una cosa que nosotros siempre decimos es, el cliente me va a dar exactamente lo que yo estoy pidiendo, no más, no menos. Porque desafortunadamente o afortunadamente, los americanos son que mientras más documentación tú des, más preguntas te van a hacer. Entonces, por los años nos hemos dado cuenta que estos 3 documentos, más la aplicación y las otras papeles, que si es copia, la visa, pasaporte, copia de la vivienda, que es una copia de teléfono, de electricidad, y los formatos que tiene que firmar, eso básicamente es todo. Lo demás, vuelvo y le repito, el procedimiento se puede llevar de 2 a 3 semanas en cerrar después de tener toda la documentación en mano. Y básicamente eso es todo, es extremadamente sencillo. La parte de cómo comprar a nombre o la estructura, Munir es el que les va a explicar exactamente cómo se estructura, que si es una corporación, si es una LLC, él estará dando los detalles. Munir. Sí, bueno, esa es la última preguntita que me están haciendo aquí, es si, por ejemplo, porque la gente no puede creer, bueno, pero de verdad que es tan fácil, pero entonces yo voy a hacer una sociedad, pero entonces me veo complicado porque el bajo costo, Munir nos va a explicar ahora que primero que tiene un bajo costo, el hacer la sociedad no es nada traumático y tiene un bajo costo, pero además la gente no puede creer que te prestan cuando es a nombre de una sociedad. Dice, no, pero espérate, pero entonces ¿quién responde? Pero ¿cómo es la historia? Nada más tienes rapidito ahí para que la gente esté tranquila. Ok, sí, por lo general, el título de la propiedad sale a nombre de la corporación. La aplicación que nosotros llenamos es a nombre del comprador en Colombia, que es el que llena la aplicación. Ok, todos los detalles agarramos en la aplicación que estamos buscando, buscamos la información del cliente, y el título sale a nombre de la corporación que va a crear Munir para cerrar, pero el garantor es la persona en Colombia. Exacto. O sea, a nombre de la sociedad, y el que garantiza es la Y persona. el que garantiza es la persona en Colombia, que por lo que la información que nosotros requerimos de él es la carta del contador, la carta del banco y la referencia bancaria, más la información de la visa, la copia del pasaporte, la prueba de residencia, que significa que es una copia de un recibo de luz o un recibo de electricidad, y la documentación que le vamos a mandar, los formatos que le vamos a mandar para que llene. Súper fácil. Por último, Dime. acuérdate, en el 2008, la gente se pone en pánico y dice, pero bueno, es que hubo tanto problema con los préstamos, que fue realmente lo que sucedió. No sucedió más nada, sino esa fue la razón de toda la situación, de todo Ya el es problema. otra cosa que, si quieres que te explique, eso es otra cosa más complicada. No, lo único que te voy a preguntar, Ángel, lo único que te voy a preguntar es, ¿ya cambió? Y ya, porque también la gente le gusta estar tranquila con eso, me lo preguntan mucho. Ya cambió, ya no son permitidas cosas como, por ejemplo, hacerles estos préstamos en que la gente se ve afectada
en que les incrementaban los intereses, en que no podían romper el préstamo, sino que estaban obligadas a continuar sin prepago. Déjame explicarte un poquito más. O sea, tú hablaste algo que te tengo que hablar un poquito, me hablaste del 2008. Lo que pasó en el 2008 es una cosa completamente diferente a lo que está pasando ahora en este momento. ¿Qué pasó en el 2008? En el 2008, debido al gobierno de los Estados Unidos tratar de facilitar que la gente comprara propiedades, bajó las reglas y cambió las regulaciones, donde había gente que podía comprar una propiedad simplemente diciendo que trabajaban. Había gente que estacionaban carros y compraban propiedades de $1 millón sin poner un centavo. Entonces, esas propiedades, ellos encontraron la forma y se dieron cuenta que en Wall Street se dieron cuenta que ellos podían agarrar eso, porque aquí todas las hipotecas las convierten en bonos y las venden en el mercado secundario, que no afecta para nada al cliente. El cliente nunca se entera, ¿entiendes? Entonces, esas propiedades las agarran, las convierten en bonos AAA, que no eran así, y pusieron el 10% de esos bonos dentro de esos de un bono AAA. Cuando pase esto en la economía y empiezan a caerse esas propiedades, la gente que compraba los bonos no sabían lo que tenían. Entonces, como no sabían lo que tenían, si era 1% o 10%, los bonos se van al suelo, y es lo que afecta a la economía y afecta a los real estate, donde la gente empieza a hacer foreclosure. Ahora en estos momentos no pasa esto, porque la gente compra poniendo mucho más cuota inicial. El comprador que hay es un comprador real, un comprador de colombiano, brasileño, mexicano, que ponen el 30, el 35%. Son compradores reales que están, por lo tanto, la fluctuación en la economía no va a afectar para nadie. Como Jackie decía, en estos momentos es el momento de comprar. No sé si es el momento de comprar. Es el momento. Gracias, Ángel, pero quédate con nosotros para que, si tenemos alguna otra duda, por favor. Munir, bienvenido. Cuéntanos, Munir, del tema de la infraestructura y de todo lo que debe tener un cliente para poder hacer su compra segura y tranquila en los Estados Unidos. ¿Le oyes a Munir? No. No te escucho. ¿Soy yo? Sí, no hay audio de Munir. No, Munir, no te escuchamos. I'm sorry. Si tú quieres, yo hablo mientras Ya, yo ahora sí. Ya se conectó. Y no, el hospedador me tenía bloqueado. Gracias, Jacqueline. Gracias por invitarme y gracias, Ángel, por dar la introducción. Básicamente, para comprar una propiedad en Estados Unidos es muy fácil si se planifica bien. Lo que estamos haciendo aquí, que estamos un equipo de profesionales dando la opinión sobre qué es lo mejor para el cliente, y en realidad cada cliente específico lleva un set de circunstancias específicas y hay un modelo que se le puede aplicar a cada cliente. Son los 4 modelos más o menos que preparamos para la presentación de hoy. Lo importante en la compra de una propiedad es que se haga todas las diligencias antes. Yo he visto muchos clientes que vienen después, sobre todo ahora que mencionaban el 2008. En el 2008 pasó una cosa muy interesante, que muchos clientes salieron a comprar propiedades y después del 2008, propiedades que estaban en foreclosure, que estaban en short sale, todo ese tipo de gangas que habían en el mercado. ¿Qué pasó? Que por no consultar, muchos clientes extranjeros cogieron títulos personales de esas propiedades. Después que cogen título a nombre personal, Pedro Pérez es el dueño que sale en los récords públicos de la propiedad. Pedro Pérez, siendo una persona no domiciliada en Estados Unidos, está sujeto a muchas penalidades potenciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Todos esos clientes, después de haber conseguido su buena oferta, tuvieron que hacer esos cambios, y esos cambios en algunos casos sí involucraron algún tipo de penalidad. En conclusión, lo importante es hacer la estructuración desde antes, con tiempo. Ahí es donde está la clave, no venir después a decirle a un abogado, oye, por favor, ¿me puedes ayudar esto? Porque pueden haber ciertas penalidades. Eso es lo más importante. Yo he preparado acá
un modelo. Jacqueline, ya déjame ver aquí, show my screen. Me lo están viendo. Me lo están viendo. Agrándalo un poquito. Ok. ¿Qué tal ahora? Yo creo que sí, creo que lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, lo podemos ver. Está bien. Okay. Ahora explícanos, ¿qué es esto? Déjame quitar acá que no se ve. Ok. Entonces aquí tenemos 4 modelos que son los modelos y en cualquier tiempo que no me escuchan me lo dejas saber, Jacqueline, porque escucha perfecto, no te estoy viendo ahora mismo a ustedes. Son 4 modelos que yo he preparado, son los 4 modelos más comunes cuando una persona coge título de una propiedad en la Florida o en los Estados Unidos. El primer escenario, que es el que tenemos con el número 1, es donde la persona tiene título directo y personal sobre la inversión o propiedad. Esta es la forma, pues, por supuesto, más sencilla de cogerle título a una propiedad. Es para un individuo que no tiene intención de mudarse a los Estados Unidos, no es aconsejable hay muchas penalidades que se pueden incurrir. Número 1, suponiendo cualquier demanda que haya en la propiedad, pueden colectar contra el individuo. Una persona se resbala, una persona borracha que vaya y se accidente, enseguida pueden demandar al dueño de la casa, en este caso al inversionista. Ese es uno de los problemas que pueden suceder cuando una persona tiene título de una propiedad de inversión personal. Segundo, tenemos la parte de los impuestos de herencia. En los Estados Unidos es muy generoso con los ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos tenemos más de 5 millones de excepción de impuestos por persona. Cuando se suma el esposo, los esposos sobrepasan los 10 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros 10 millones de dólares, más de 10 millones de dólares están exentos de pagar algún tipo de impuesto de transferencia cuando la persona muere. Ahora, cuando la persona no es un residente de los Estados Unidos, cuando la persona es un extranjero, una persona que vive en Colombia, esa excepción se reduce a solamente $60,000. De 11 millones de dólares baja a $60,000. ¿Qué pasa? Que cualquier condominio, ese condo de $500,000, por ejemplo, después que tú le quitas los $60,000 de exención de impuestos y le aplicas el porcentaje que puede llegar a ser 40%, se pagan casi la mitad del precio del condominio, se va a deber en impuestos de transferencia. Sí. Muy importante. Entonces, ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se evita? Utilizando cualquier tipo de estructura, las estructuras que tenemos en la parte y algunas de las estructuras específicamente. Por eso aquí es importante hablar con el cliente y ver cuál es la necesidad específica que quiere. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una medicina que cure todos los males. Hay que ver qué es lo que el cliente necesita, qué le da más prioridad. Si le da más prioridad a la privacidad, hay un tipo de corporación. Si le da más prioridad a los impuestos, se utilizan otro tipo de corporación. Si la persona lo quiere todo, pues se hace otro tipo de corporación. Ahí es donde vemos los modelos. El modelo 2 es en el modelo en el que una persona es dueña de la propiedad a través de una corporación. Esta corporación puede ser extranjera, y yo creo que Luis Fernando nos va a hablar un poco más de eso cuando tenemos una SAS colombiana. A nombre de una SAS colombiana se hace el título de la propiedad. Esa es una opción. Esa opción es muy buena para evitar los impuestos de eso que estamos hablando de herencia. Ya. Ahora, hay otra opción, que es que la persona lo tenga por medio de una LLC o por medio de una compañía americana. Ya, una compañía en la Florida, una Inc. en la Florida o una LLC. Ese tipo de estructura también da
otras ventajas. Y te digo, dependiendo del caso específico del cliente, se escogen cuáles de estas herramientas se pueden utilizar. Eso es en el panorama más sencillo. Cuando la persona quiere y necesita mucha más protección, protección de anonimato, protección contra impuestos, protección contra demandas, se va al escenario número 3. El escenario número 3 es un escenario muy común y es un escenario que Consuelo después va a hablar mucho de ello. Es un escenario donde yo lo he utilizado mucho con clientes entre Consuelo y yo, y armamos unas estructuras aquí que son dinámicas, estructuras que van acumulando pérdidas de las propiedades, y una vez la propiedad se venda, todas esas pérdidas acumuladas se les puede sacar beneficio. Muy importante, ¿por qué? Porque los americanos, y Consuelo tal vez hablará un poco de una ley que se llama FIRPTA, y es una ley que impone ciertas obligaciones de declarar impuestos a ciudadanos extranjeros que hacen transacciones de propiedades en los Estados Unidos, donde hay ganancia de propiedad. Y con este tipo de estructura se puede disminuir el impacto que tienen este tipo de transacciones. En este tipo de estructura, la tipo 3, tenemos el cliente que tiene una compañía no americana, ya sea una SAS, más que siempre es una SAS. Esa SAS, como único activo, tiene las acciones de una corporación de los Estados Unidos. Esa corporación de los Estados Unidos es la que tiene el título de la propiedad. En esta estructura, aunque parece complicada, aunque se ve complicada, aunque se ve costosa, no lo es. No lo es cuando tomamos en consideración el ahorro que se va a estar acumulando cuando una propiedad está estructurada de esta forma Munir, específica. Dime, Jackie. bueno, lo que nos estás diciendo, que suena de verdad súper seguro, y además le aclara muchísimo a la gente el tema, a las personas, el tema de, porque yo quiero comprar y no quiero correr ningún riesgo, pero no tengo ni idea cómo funciona en Estados Unidos. O sea, esto en Estados Unidos siempre hay un recurso, ¿de acuerdo? Unido. Siempre Siempre hay hay un un recurso, recurso ¿verdad? y estás cubierto. Eso sí es importantísimo. Hay algo Es, súper bueno y es también que este tipo de cosas no son costosas. Tú acabas de decir, suena, pero más o menos explícale a la gente, por favor. bueno, Cuando termines con la última, ¿cuánto más o menos es el gasto en que incurrirían para... en, Sí, en la número 3, estamos hablando de la número 3. En la número 3, pues lo que incurriría la persona es del lado del abogado americano, o sea, del lado de mi lado, solamente hacerle la corporación americana, con todos los gastos que se vayan, no pasa de $2,500. Estamos viendo como en eso. Y ahora, después vienen la contadora, que también Consuelo va a hablar de eso. Pero te digo, estamos hablando de propiedades de 800,000, 900,000, y cuando ves todas los dolores de cabeza potenciales que te puedes ahorrar, como hablamos ahora mismo, un 40% de tasa de impuesto, sale de verdad que es muy barato cuando lo ves desde esa manera. claro, Ese es correcto. el escenario 3. Y como tú dijiste, aquí estas herramientas que da la ley americana casi siempre se pueden o siempre se utilizan para la ventaja del cliente, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más Totalmente. anónimo. Muchos clientes míos buscan el anonimato. Cuando ya nos interesamos mucho en el anonimato y queremos todas las conveniencias de la ley, nos vamos al escenario 4. En el escenario 4 tenemos que el individuo crea lo que se llama un trust. Un trust es una estructura que parece un contrato, que parece una corporación y que parece un instrumento de transferencia de riqueza en muerte. O sea, un testamento.
tiene un poquito de todo, es una combinación de todo, se hace como una sopita y se coge lo mejor de todo. Básicamente es lo mejor que tiene la ley americana para ofrecerle a un inversionista. La forma en que yo trabajo esto para los compatriotas y personas de afuera de los Estados Unidos es que estructuro los trusts de una manera que se comporten también, aunque son US, aunque se ve que son americanos, los hago que se comporten como entidades extranjeras. Eso le da muchas ventajas. Ya vemos a los Estados Unidos les gusta la inversión extranjera y los Estados Unidos hacen lo que sea para recibir dinero extranjero. Es correcto. A nosotros al crear estas estructuras que parecen extranjeros, hay muchos tipos de beneficios que vienen con crear este tipo de trust. Cuando una persona, suponiendo, va a tener unas propiedades de inversiones, quiere tener un portafolio también de inversión, un portafolio de Merrill Lynch, hay muchos beneficios. O sea, no tienen idea cuántos beneficios puede tener un inversionista extranjero que quiera traer su dinero a los Estados Unidos. Los Estados Unidos básicamente les abren las puertas y hacen todo lo posible. Ya vimos con Ángel lo fácil que es financiar, solamente dando 30% de down. Dime, Jackie. Aquí me están preguntando algo y es, en la Florida, la pregunta básicamente es en la Florida, aparte de que en los Estados Unidos sea bueno invertir en la Florida, hay ciertas leyes que protegen o ayudan a los impuestos, benefician muchísimo más que en otros estados. ¿Puedes hablar algo cortico de eso, por favor? Bueno, sin meterme en el campo de Consuelo, la Florida, históricamente, dándole una lección de historia, la Florida fue un estado que fue creado con el propósito de atraer inversionistas. Desde el principio que se creó, la constitución de la Florida estaba creada para que las personas vinieran de los estados del norte e hicieran inversión en la Florida. Es un estado que tiene una baja carga gubernamental. ¿Qué quiere decir eso? De que se pagan bajísimos impuestos. Allá el Senado de la Florida se reúne esporádicamente, todo se mantiene al mínimo. ¿Para qué? Para la intención de las personas que hicieron la Constitución y Flagler y todos los individuos que fundaron el Estado, era traer esa inversión de capital del extranjero. Pues entonces, por supuesto, que hay innumerables beneficios a nivel de impuestos. Y es uno de los estados más favorables, si no el más favorable para tener inversión. Gracias a Dios está cerca de Colombia, de Barranquilla, y ahora los extranjeros son los que están cogiendo este tipo de beneficios. Ya no son la gente de Nueva York, ya son la gente de Sudamérica. Entonces, el sur de la Florida básicamente se ha beneficiado de la Constitución de la Florida, que es de baja carga gubernamental y de impuestos para los neoyorquinos y ahora también para las personas de Centro y Suramérica y de Europa en los últimos 30, 40 años. ¿Se ha visto correcto, eso? Correcto. Bueno, Munir, muchísimas gracias. Gracias a ti. Quédate con nosotros para que si hay alguna otra preguntita. Y ahora vamos a escuchar a Consuelo Salcedo, colombiana también, y que nos va a hablar de la parte como digamos, que es importantísimo cuando vas a pagar tus impuestos en Estados Unidos, que es súper importante. Y dudas, la gente tiene muchas a ese respecto. Cuéntanos, Consuelo. Gracias, Jackie. Muchas gracias por invitarme a este meeting. Munir, ¿puedes poner otra vez el slide que quería ir de las estructuras a que pusiste? Compartirme. Que me lo, si me lo pueden, ya. Ok, ya. Ah, ok. Bueno, primero que todo, yo soy Certified Public Accountant, o sea, contador público titulado en Estados Unidos. Nuestra firma está aquí en Miami, Florida. Yo, además de ayudar a lo doméstico, o sea, a individuos y compañías en Estados Unidos, ayudo a los extranjeros que quieran invertir en Estados Unidos y también a los extranjeros que piensen en mudarse a Estados Unidos. Hay una cantidad, como dijo Munir, de planeación que se puede hacer antes de mudarse y así evitar pagar impuestos en ganancias que ustedes han tenido ya acumuladas
mucho antes de venirse para acá, porque Estados Unidos se paga todo lo que tengas en el mundo. O sea, si tienes ingresos en todo el mundo, tienes que pagarlo en Estados Unidos. So, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer antes de que ustedes tomen una decisión o de invertir o de mudarse aquí. Ahora, bueno, yo lo que quiero hacer es brevemente hacer como una explicación de cuáles serían las consecuencias de impuestos en Estados Unidos, de acuerdo a la figura que ya Munir les ha explicado. Primero que todo, aquí en Estados Unidos un extranjero lo tratan, como dijo Jackie, muy bien. A Estados Unidos le encanta que la gente traiga el dinero, que inviertan aquí, sobre todo en la bolsa de valores. Si ustedes invierten en la bolsa de valores, no van a pagar impuestos por la ganancia de la venta de acciones. Aquí es cero impuesto como individuo. Lo único que van a pagar impuesto va a ser en dividendos y en real estate. FIRTA, que es lo que él dijo, se llama FIRTA. O sea, eso es considerado como si tú estás haciendo negocio en Estados Unidos. Bueno, además que si tienes un negocio aquí, obviamente vas a tener que pagar impuestos, pero así como individuo o inversión, solamente real estate y dividendos que tengas de compañías estadounidenses. Entonces, en este caso, por lo menos, si tú eres un individuo en la primera opción, que es la más simple, la que todo el mundo hace porque no sabe, y compra un real estate aquí y la renta, lo que va a pasar es que tú vas a pagar personalmente el impuesto en Estados Unidos, vas a declarar personalmente. El gobierno te deja ser tratado como cualquier estadounidense y vas a poder deducir todos los gastos referentes a la renta. Lo único es, como dijo Munir, si te llegas a morir, ni Dios lo quiera, pues vas a tener que pagar el 40, del 18 al 40, pero es bastante alto el tax en sucesión, que además de eso es basado en el fair market value, o sea, no es, o sea, el valor del mercado, no es lo que te costó, sino en lo que valía la propiedad en el momento en que tú mueres. Imagínate para una persona que tiene un hijo y tiene que pagar, aunque no lo haya vendido, le va a tocar pagar el 40% de la ganancia de la propiedad. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es que no van a tener ninguna. Eso es en caso de que no esté protegido. Eso es en caso de que no esté protegido. Precisamente por eso hacemos este webinar. Porque la gente tiene que saber que para hacer las cosas aquí es tan fácil y hay tanta protección que si lo saben hacer y se asesoran bien, es un éxito. Porque los Estados Unidos tienen las puertas abiertas para la inversión extranjera, de par en par. Lo que falta es asesoría y hacer las cosas bien. Sigue, Consuelo, qué pena. No, no te preocupes. La otra cosa que pasa cuando ustedes tienen directamente una propiedad es que si llegan a vender la propiedad, en el momento de la venta existe lo que se llama FIRTA, que quiere decir que aunque ustedes pierdan plata en la venta de la propiedad, o sea, que tengan una pérdida completa en la venta, el gobierno les va a retener el 15% de la venta, ni siquiera del neto, la venta. O sea, que si vendieron una propiedad en 300,000, bueno, 300 es la excepción, pero en $500,000, el 15% va para el IRS y ustedes van a tener que después presentar una planilla de impuestos para poder recobrar esa plata. Y eso se demora alrededor de 6 meses o más. Eso es bastante complicado. Por eso al final terminan pagando más porque no hacen lo que tienen que hacer. Ahora, la segunda opción, que también tiene una compañía en la mitad, tampoco los puede proteger un poquito de FIRTA porque una compañía estadounidense que tenga más del 50% en assets en Estados Unidos se considera FIRTA. O sea que tampoco los va a proteger del 15% de withholding o de retención para el IRS. Pero los tienen en anonimato de alguna manera. Pueden tener una corporación extranjera o una corporación de Estados Unidos. La diferencia entre las dos es que la corporación extranjera, si la compañía retiene la ganancia y no la distribuye, tiene que pagar impuestos de dividendos porque ellos dicen, oh, tú no vas a tener la plata aquí y no nos vas a pagar impuestos. Entonces, aunque tú no distribuyas la ganancia, vas a tener que pagar dividendos que es equivalente al 30%. La corporación estadounidense también tiene el mismo 30%, pero tú tienes más, como que puedes decidir cuándo vas a distribuirlo o no. La tercera, que fue lo que dijo Munir, es la que uno dice es la perfecta y la más sencilla, porque primero que todo te mantiene la confidencialidad, porque tú cuando se hacen los impuestos, uno reporta quién es el dueño de la compañía si tiene más del 20%. En ese sentido, tú vas a poner, es una compañía extranjera, o sea, no va a poner tu nombre. Y también te va a proteger de lo que es el sucesión,
porque la compañía US está controlada por una otra compañía, o sea que el individuo tiene esas acciones en otra compañía, no el individuo tiene acciones en una compañía que tenga propiedades en Estados Unidos. So, esa es la más sencilla, no es sencilla, pero es la más común y que normalmente nosotros los contadores y los abogados lo sugerimos, porque no protege y no es un poquito tan complicado. Ahora, la cuarta es más sofisticada, pero en realidad es la mejor. Primero que todo, porque tú al hacer un trust, ya tú no vas a tener, en Estados Unidos no vas a saber quién eres tú, y también en tu país de cierta manera te va a proteger porque ya tú te deshiciste de la propiedad. La pusiste en el trust, además si te llega a pasar algo, le puedes decir que yo lo quiero que le quede a mi esposa, que yo lo quiero que lo que quieras poner. Le puedes poner inversiones también aparte de propiedades. Le puedes, y además de eso, la ventaja es que el trust es tratado como si fuera no residente. Quiere decir que si tú tienes inversiones en Estados Unidos, aunque tú tengas capital gain y contengas intereses, no vas a pagar impuestos en eso. Solo vas a pagar impuestos en lo que un no residente paga, que sería la renta del inmueble, los dividendos, básicamente. Ahora, yo también quiero recalcar, entre todas estas estructuras, aparte de Consuelo, los impuestos, ¿sí? hay una pregunta que no sé si la responden entre los dos, entre Munir y Consuelo. Preguntan si un trust podría funcionar para tener varios inmuebles de inversión. Correcto. Sí, correcto. Se crea un trust como quien dice estructura madre. Lo que sí se limita a una propiedad por entidad, o sea, por corporación, sí tiene que ser una propiedad por corporación, pero un trust puede tener un portafolio de inversiones, puede tener propiedades, puede tener carros, puede tener botes. Hay clientes que tienen su yate, su helicóptero en otra corporación. O sea, Etcétera. varios assets, varias Exactamente. inversiones en un solo trust. ¿Por qué no es bueno que una corporación tenga más de una propiedad? Ese es ¿Por qué para no es Consuelo. recomendable? Ok, hay dos razones. Una, obviamente, legalmente es liability, o sea, lo que es aquí, demandan a todo el mundo. Si te demandan por una propiedad, te van a agarrar la otra porque la tienes en una corporación. La otra es que normalmente uno le sugiere tener una, porque si en dado caso tú decides vender una propiedad, ¿ok? Y tienes una ganancia de $500,000, y tú quieres tu dinero, te va a tocar pagar dividendos en esos $500,000. Pero si en cambio tú tienes una sola en cada compañía, lo que va a pasar es que tú la vas a liquidar y ese dinero lo puedes sacar como distribución y no vas a pagar dividendos. O sea, no va a haber doble imposición en la ganancia que tengas en la venta de la propiedad. Otra pregunta que me hacen es, por ejemplo, cuando vendes, hay algo que tú puedes... La pregunta básicamente es, vendes la propiedad y hay un tiempo en el que reinviertes ese dinero de ganancia y cuál es la excepción que existe que te beneficia en la Florida. Cuando reinviertes ese dinero de ganancia. Bueno, hay una cosa que se llama en impuestos, no en la Florida, federal, que se llama el 1031 Exchange, que lo que te dice el gobierno es, tú puedes vender una propiedad, ganaste $1 millón, si tú compras una similar, ellos tienen un periodo en que tú la tienes que conseguir y la tienes que vender, la tienes que comprar. Y tú mueves ese dinero que ganaste, quiere decir que vas a diferir esa ganancia, no vas a pagar impuesto en eso, sino la contribuyes a la otra propiedad. Eso sería lo ideal y mucha gente lo hace, que es como un cambio, o sea, te dejan mover la plata para otra propiedad. Ok. Munir, en caso de que hay más de, otra pregunta que me hacen, si hay más de 2 socios en una LLC, ¿quién envía la documentación? ¿Todos los socios, el socio principal, el que mayor porcentaje tiene, o quiénes tienen que enviar la documentación? Documentación en referencia al préstamo. Cuando vas a hacer la LLC. Ok, para preparar la LLC. Sí, para prepararla. La verdad que son entidades anónimas.
y ninguna de la información de ellos queda grabada en ningún récord público, básicamente. O sea ¿qué necesito yo? Yo como abogado sí necesito hacer lo que se llama un due diligence y saber a quién le estoy trabajando. Pero eso es desde mi lado personal. Ahora, de requisitos en estatales de divulgar, requisitos de divulgación en la Florida son muy pocos, son bajos. Solamente se denomina un agente registrado, que es lo que se denomina la mayoría de las veces. Nosotros utilizamos también compañías en Delaware. Las compañías en Delaware son Explícanos, muy privadas. Munir, explícanos lo del agente registrado, porque hay mucha gente que no entiende. El agente registrado no tiene ninguna potestad. Explícanoslo, explícaselo, por Correcto. favor. Pero sirve como algo, como representante. En todos los estados de los Estados Unidos, las leyes corporativas tienen una provisión que dice, en caso que tengamos que notificar a una persona sobre alguna demanda que se le esté poniendo a la propiedad, más que todo es para eso, una persona a la que se notifica, no es el representante legal como se conoce en Colombia. El representante no es esto, un agente registrado, casi siempre se utilizan corporaciones, el abogado, son personas a quien le van a entregar los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un reclamo contra una corporación, yo me meto en los récords del estado de Delaware o de la Florida y sale quién es el agente registrado, porque esa es la persona que yo tengo que llevarle y entregarle los documentos de la demanda o de la notificación que no ha pagado impuestos para que haya ese récord ahí. No tiene ninguna potestad, como tú dijiste, Jacqueline, en lo que se refiere al manejo día a día de la corporación, en lo absoluto. O sea que digamos que ese es otro de los beneficios de tener una estructura, porque no es llamar al dueño, es tener un representante que no tiene nada que ver, ni tampoco puede vender, ni puede comprar, ni puede traspasar, ni puede hacer nada, solo está representando. Ok, solo está representando, correcto. Tenemos varias preguntas. ¿Se puede utilizar una de las estructuras mencionadas después de haber comprado ya la propiedad? Se puede utilizar después de haber comprado la propiedad, que fue lo que dije al principio. Ahora, dependiendo del caso específico, hay que, entre Consuelo y yo, tenemos que analizar eso bien y como deshacer el nudo que se hizo y ver exactamente qué es lo que hay abajo, a ver qué tipo de obligación de impuestos. La mayoría de las veces solamente son impuestos de estampillas que se llaman impuestos de transferencia, pero hay veces donde sí puede haber y eso depende del caso, pero sí se puede hacer después. Como te digo, hay muchos clientes que compraron propiedades en los short sales del 2009, 2010, 2011, que ahora vinieron a mis puertas y cuando les explico los riesgos que tienen, pues lo primero es, bueno, vamos a normalizar esto, vamos a ponerlo. Se puede deshacer los pasos. Se pueden deshacer, correcto, pero siempre lo mejor es hacerlo desde el principio. Sí, pero hay muchos casos en que la gente no ha tenido asesoría, no Claro. saben, porque no les dijeron, simplemente les vendieron y no les dijeron, mira, hay maneras correctas de hacer esto. Y bueno, por eso la pregunta, me imagino. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera? Esto creo que es para ti, Consuelo. ¿Cuál es la mejor manera de llevar los gastos e ingresos del inmueble? La mejor manera, como yo se lo he dicho siempre a mis clientes y sobre todo con las estructuras que nosotros obviamente les aconsejamos, es crear una cuenta, abrir una cuenta de banco para la corporación que mantenga todos los registros de la renta, de los ingresos y los egresos, cosa que si el IRS por algún momento quiere hacer una auditoría, todo está claro, todo está, ¿me entiendes? Todo está contabilizado y además de esto tenemos las pruebas de las cuentas de bancos. Es diferente a cuando las personas normalmente pagan ellos los gastos y después buscan recibos por donde y es un desorden. Entonces, esa es la mejor manera. Ok. Bueno, Consuelo, no nos dejes para que nos sigas acompañando porque tenemos otras preguntas. Tenemos más preguntas, de hecho, pero
tenemos a Luis Fernando aquí y no lo hemos presentado. Bueno, ya lo presentamos, pero no ha podido hablar. Luis Fernando, que es realmente abogado tributarista en Colombia. ¿Por qué un abogado tributarista en Colombia hoy aquí en el panel? Luis Fernando, cuéntanos. Hola Jackie, buenas tardes todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. te escuchamos. Y Ok, además te escuchamos el acento, el cual nos recuerda un sentimiento muy grande hoy, pero no quiero hablar de eso, la verdad, porque duele. Pero bueno, cuéntanos, muchas Luis gracias, Fernando. muchas gracias. Sí, efectivamente, yo soy abogado, soy especialista en derecho corporativo y derecho fiscal. eh, Más de 25 años de experiencia, trabajo en una firma que tiene asiento principal en Medellín, en Colombia, pero pues atendemos clientes de todo el país y también con Munir y Consuelo, clientes colombianos con intereses o con inversiones principalmente en Estados Unidos. Pues dijéramos que Ángel, Munir y Consuelo dijeron todo lo que había que decir, poco me resta a mí por decir, salvo que Munir dijo algo con lo que no estoy de acuerdo, de que Barranquilla está más cerca de Miami, Medellín y Bogotá también están muy cerquita de Miami, de la Florida. Es verdad. Además de eso, pues yo quisiera, pues dijéramos, si se puede rematar la conversación diciendo que hay ciertos tabúes desde el punto de vista fiscal en Colombia. Hablo desde la perspectiva colombiana en relación con las inversiones, por ejemplo, en real estate en Estados Unidos. Uno de los tabúes que son muy comunes es que las personas creen que comprar una propiedad por fuera de Colombia, en este caso específico en la Florida, tiene riesgos o desventajas eh, respecto de la compra de la propiedad similar en Colombia. Eso no es cierto. Comprar una propiedad, por ejemplo, en la Florida tiene exactamente el mismo tratamiento fiscal que lo tendría si la compra en Colombia. No hay ninguna diferencia o dijéramos tampoco hay ninguna desventaja o mayor gravamen a la persona que hace la inversión. Distinto de tener que cada año, una sola vez, cada año, reportar la existencia del activo en el exterior. Otro, si se quiere, tabú que existe es que en Colombia se grava la valorización obtenida por la tenencia de activos en el exterior, lo cual no es cierto. Es decir, en Colombia, exactamente como existe con el tratamiento con los activos poseídos dentro de Colombia, la valorización no se grava sino hasta el momento en que se vende la propiedad. Si la vendes en 20 años, en Colombia te graban en 20 años. Y además la tasa de impuesto a las ganancias de capital, que en Colombia llamamos ganancia ocasional, es de las más bajas del mundo, es del 10% de la ganancia. Luego, y es el 10% que se aplica tanto a la ganancia obtenida en Colombia como obtenida en una propiedad del exterior. Y lo último que quería referirme, para dar paso a más preguntas, es que en Colombia da lo mismo, el tratamiento es exactamente el mismo de si la propiedad es para renta, la propiedad en este caso que se compra en la Florida, es para renta o es una segunda vivienda o una propiedad de descanso o de vacaciones. Es exactamente lo mismo de si el colombiano tiene la propiedad de descanso en Cartagena y vive en Medellín, es exactamente lo mismo si vive en Medellín y tiene la propiedad de descanso en la Florida, o si vive en Medellín o en Bogotá o en Barranquilla y tiene la propiedad en la Florida para renta. Es exactamente lo mismo si tuviera la propiedad para renta en Cartagena, en Barranquilla, en Capurganá o en San Andrés Islas, etc. De manera que hace más o menos 15, 20 años en Colombia se trataba diferencialmente el activo poseído en Colombia del poseído en el exterior, en el sentido de que se grababa más la tenencia de activo en el exterior que las colombianas. Hoy es exactamente lo mismo. Colombia adoptó un régimen
equidad o equiparable entre las inversiones en Colombia, en Estados Unidos o en la Florida. Luego, no hay ningún trato, dijéramos, discriminatorio, además porque está contenido ya en los tratados, o en este caso específico en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos. Más allá de eso, terminaría por decir, si quieres, Munir, qué pena, coloca otra vez la plantilla, nos pegamos todos de tu plantilla porque está muy Esa era fácil. la idea, esa era la idea. El Sí, está geniecito muy... de la reunión, que es Munir, entonces, Sí, perdón sí, con todos los demás, pero aquí él sí, creó sí, la plantilla que todo. sí, Munir es el autor de El la genio de la... plantilla. Pero es que está de la tan fácil plantilla. que me quiero referir a ella porque yo coincido con ellos en que a ver, para mí la mejor alternativa, dijéramos desde el punto de vista pragmático, conociendo la estructura y la mentalidad del inversionista colombiano, es la número 3. Yo me voy con la número 3, es decir, entre la 3 y la 4. La 4 es un poco más sofisticada, conociendo el cliente colombiano, pero se justifica para inversiones importantes y para inversiones de varios activos dentro de la misma estructura, pero entre la 3 y la 4 me quedo con la 3 por ser la más fácil de implementar, la más práctica y la más fácil de interpretar e entender para el cliente colombiano. Esa Non-US Corp es, sin lugar a dudas, el común de los clientes colombianos. Todos ya tenemos una SAS constituida para albergar el patrimonio. Luego, esa ya la tenemos o la tienen la mayoría de los compradores de propiedades en la Florida, la tienen constituida. Luego, lo adicional sería la compañía US Corp, en el caso de la estructura número 3, y dijéramos mi papel ahí básicamente. Esa era una pregunta que te teníamos, Luis Mm, Fernando, tu papel. ¿Qué sí. es lo que haces cuando llega un cliente y Munir te llama? Tenemos un cliente que está comprando la Jacqueline en la Florida, un apartamento en una de $2 millones y necesita, no, porque hay de menos también, y necesita hacer la corporación y necesita ¿cuál es la parte que entras tú a hacer aquí? Mi papel fundamental con el equipo que armamos con Consuelo y Munir y con Ángel, obviamente, en la financiación, consiste en hacer un levantamiento de la información específica del cliente, porque no siempre, digamos, yo estoy diciendo que voto por la alternativa número 3 y la 4, pero más por la 3, pero cada caso es diferente. Mi papel aquí es levantar la información del cliente, cuál es su estructura de negocio, su estructura de patrimonio y capital, incluso su estructura familiar, y con base en eso, en equipo con los compañeros que están en la Florida, crear la estructura que se adecue a esa necesidad de inversión. Lo digo porque se equivocan la mayoría de los inversores cuando o solamente contratan al asesor colombiano o solamente contratan al asesor en Estados Unidos. Tienen que estar conectadas a ambas El estructuras. equipo. No hay opción. Claro, porque además, ni tampoco tiene un alto costo, más alto es el costo de un error. Es lo que venimos hablando. Ok, Correcto. Luis Fernando, muchísimas gracias, pero quédate con nosotros porque hay preguntas. Entonces vamos a empezar ahora con las preguntas en un momentito, pero yo quiero presentarles a alguien. Estamos en su casa, la casa de Una. Una es el proyecto, digamos que bandera o más importante y lindo en estos momentos en Miami, frente al agua, cerca de Key Biscayne. Y aquí tenemos con nosotros a Dayana Quiseno. Dayana es, digamos que parte importante de este proyecto. Es quien lo está vendiendo desde que comenzó la venta del proyecto y la verdad es con quien me encanta trabajar. Dayana, hola, cuéntanos un poquitico de Una y de la vista de Una y de la maravilla. Y no se vayan los demás porque tengo preguntas, por favor. Bastantes.
Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Hola. Sí, sí, perfecto. Bueno, Sí. hola a todos, gracias a todos por el tiempo. Creo que es increíble todo lo que estamos aprendiendo, súper interesante, todo lo que están hablando, especialmente para nuestros compatriotas. También soy colombiana. Tengo la oportunidad de trabajar en esta industria por muchísimos años. Conozco a Jackie desde hace muchísimos años. Gracias por la invitación, Jackie. Aquí estamos juntas en el mismo salón, simplemente que por Con tema de distanciamiento. COVID, simplemente que por tema, exacto, por tema de COVID estamos con distanciamiento, así que cuidándonos mucho. Si me dan un segundo, voy a compartir un segundo la pantalla. Denme un minuto. Lo que ven atrás de mí es la vista de una. Y lo que ven atrás de Dayana es una. Es el proyecto más lindo de Miami. Sí, bueno, entonces estoy en la sala de ventas, lo que ven aquí atrás mío es la maqueta, es un proyecto que la verdad es espectacular, no voy a tomar mucho tiempo porque sé que hay varias preguntas, entonces voy a ir directo para presentarles un poco sobre el proyecto. La ubicación de UNA es increíble, nosotros estamos en el agua, somos el último proyecto o el único proyecto en el agua en los últimos 15 años de Brickell. Muchos de ustedes conocen Brickell o tienen algún familiar que vive en Brickell o han tenido propiedad en Brickell, y la verdad que la ubicación es excepcional. La forma como se adquirió el terreno, se compró individualmente a cada dueño de un edificio de los 70 y se adquirió un terreno sobre la bahía. Estamos a la entrada de Brickell, estamos a 10 minutos de todo, estamos a 10 minutos de los mejores colegios privados de Miami-Dade, estamos a 10 minutos del aeropuerto, 10 minutos de Key Biscayne, 2 minutos de todos los restaurantes y todas las atracciones y el shopping de Brickell, y 10 minutos de Miami Beach. La ubicación, como lo ven ahí en las imágenes, estamos cerca de todo. Y el edificio, en esta imagen pueden ver, es un edificio supremamente alto, son 47 pisos, y les voy a hablar un poco del grupo detrás de este proyecto. El proyecto es solo 135 residencias, es supremamente exclusivo. La mayoría de los edificios en Brickell tienen más de 400 o 500 unidades. Nuestro edificio es solo 135 apartamentos. Estamos ya 55% vendido. Y detrás del proyecto tenemos detrás de este gran proyecto tenemos a nuestro desarrollador, que es un desarrollador ruso. Es un desarrollador multimillonario, es el dueño de Aman Resorts, la línea de hoteles Aman, una de las líneas de hoteles lujosas más lujosas del mundo, y él es el desarrollador de UNA. Su casa la hizo Zaha Hadid, y en este momento es importante recalcar que es el único developer o uno de los muy pocos developers en Miami que está construyendo. Tenemos 3 edificios bajo la firma Oco Group bajo construcción, Missoni Vaya, que está en Edgewater, UNA Residences, que estamos en Brickell, y tenemos un edificio de oficinas que también está en la zona de Brickell, en la 8 con Brickell al frente de Brickell City Center. Increíble, ha hecho cosas impresionantes. Estamos financiados también privadamente por una firma inglesa, Kane International, y el arquitecto, que también es un arquitecto estrella, se llama Adrian Smith Gordon Gill Architecture. Es un arquitecto reconocido a nivel mundial, fue el arquitecto del Burj Khalifa, la torre más alta del mundo. También es el arquitecto de Central Park Tower, que es la torre residencial más alta del mundo. Luego el edificio, voy a ir rápido en la descripción del edificio, pero es un edificio supremamente moderno, va a lucir desde cualquier parte de Miami, ya que estamos en la punta, en la entrada de Key Biscayne, no tenemos ningún edificio alto al lado nuestro, así que las vistas son maravillosas. Es muy moderno, no 100% en vidrio, el vidrio es un color plateado, tenemos marina privada, para el que le gusta para el que le gusta tener bote, que muchísimos aquí en Miami vienen para disfrutar de la vida acuática, la vida náutica en la Florida. Las amenidades, tenemos un sinfín de amenidades, muebles Minotti, tenemos marina, doble piscina al frente, piscina a los oestes, salón de juego para niños, parque de chorritos para los niños, salón de fiestas, salón de cine. El spa va a ser manejado y curado y diseñado por Aman, por la línea de hoteles Aman, y recibes también una membresía en el Grand Bay en Key Biscayne. O sea, que tenemos como lo mejor de los dos mundos. Las residencias empezamos desde 2 habitaciones, desde 2 habitaciones hasta 5 habitaciones.
Nosotros estamos 55% vendidos. Las residencias vienen completamente terminadas, cocinas italianas, pisos de madera o de mármol. Las residencias tienen altura de techos de 11 pies, que son 3.4 metros. Y las residencias más pequeñas empiezan en 190 metros, tenemos hasta 500 metros, dependiendo de lo que el cliente le guste. Precios comienzan desde los 2 millones hasta los 10 millones y tenemos unas vistas increíbles. Aquí podemos ver la vista, creo que ese es nuestro mayor vendedor aquí en UNA. Es una vista increíble, inigualable. La forma de pago es muy sencilla. Estamos comenzando construcción en este momento. Comenzamos hace 2 meses, así que estamos muy activos en construcción. Ellos comenzaron durante COVID, que para nuestra empresa es un orgullo poder decir que estamos comenzando en estos tiempos especialmente. Y es una forma de pago sencilla, pones un 20% a la entrada y luego vas dando hasta llegar a un 50% en los siguientes 2 años. La entrega es a final del 2022, principios del 2023, y cualquier pregunta que alguien tenga se contactan con Jackie y aquí lo recibimos en nuestra casa. Gracias a todos y les doy la palabra a todos los panelistas. Un placer. Gracias. Dayana, gracias. Como siempre, de verdad, siendo tan querida y la verdad, una indiscutiblemente un sueño de proyecto. Bueno, vamos a hacer las preguntas rápido porque la gente, la verdad, ya me imagino estarán un poco cansados. Ok, ¿cuáles me preguntan si estás comprando, esto es para Ángel, si estás comprando con un trust, el financiamiento es más difícil? Ángel. No necesariamente. Como dice Munir, si planeamos desde el principio y hacemos las cosas bien, no debería ser. La documentación que yo tengo que recibir, eso, si la hacemos con tiempo, Munir me la va a dar y lo va preparando de acuerdo a lo que en ese momento se necesita. No, para nada. No va a ser el proceso más engorroso. Ok. Gracias, Ángel. Esto creo que va para Consuelo. ¿Cómo funciona el impuesto de sucesión en Estados Unidos? Ok, como lo comentó Munir, hay una excepción. Para los residentes de Estados Unidos tenemos hasta 11.5 millones, o sea que arriba de eso es que se paga impuesto. Desafortunadamente para los no residentes la excepción es apenas $60,000 y el impuesto es entre el 18% y el 40%, pero el problema es que van en un escalón del 2% y es súper rápido. Quiere decir que si tienes una ganancia de $100,000, ya llegas al 30%. O sea que $100,000 no es nada cuando tú tienes una propiedad aquí en Florida y lo compras de hace rato. Definitivamente es un impuesto que se debe evitar a toda costa. Con la sociedad, haciendo la sociedad. Sí. Se evita. O sea, todo tiene solución. Ok. Otra pregunta para Ángel. Para el préstamo, ¿importaría el tipo de sociedad que se crea? Ya que tengo entendido que para los extranjeros la tasa de intereses es diferente a la del ciudadano americano. Esa es la pregunta. Eso es correcto. Sí, la tasa de interés para el ciudadano americano es un poquito diferente. Como Jackie dice en estos momentos, el interés que Jackie dio de 2.8, 3%, son para propiedades que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, que son propiedades hasta $500,000 y para US Citizen. Por lo general, cuando se va a comprar una propiedad, lo que se llama jumbo, que son propiedades por encima de $550,000, el interés te debe estar fluctuando entre 3,5 y un 4%. A los extranjeros le va a fluctuar si un extranjero va a comprar un jumbo, sería un poquito más alto, viene siendo entre aproximadamente un 4 y un 4,5%. Ok, pero la pregunta también va en que si el tipo de sociedad que la persona crea tiene algo que ver en la tasa. No. No, para nada. Para nada. Vuelvo y te repito, hay ciertas corporaciones o ciertos paraísos fiscales que no son permitidos, pero no son de los que
de los que Munir va a utilizar y de todos modos vamos a estar en contacto él y yo antes de hacer eso, pero para nada va a afectar el interés. Ok, gracias Ángel. ¿Se puede deducir los gastos del inmueble como Consuelo diría cuando se tenga rentado a cuando no se tenga rentado a terceros? Sí se puede, tenemos la manera y exactamente la podemos hacer cuando tenemos las estructuras que les estamos comentando, porque tenemos opciones como hacer contratos de rentas con las corporaciones y usted puede estar disfrutando de su apartamento y todavía estar deduciendo todos los gastos que acontecen del apartamento. Ok, otra pregunta para ti, Consuelo. Si en el futuro quisiera rentar mi propiedad, ¿qué modificaciones debería realizar en la estructura? Bueno, para Consuelo y Munir, los dos. Todo depende, como dijo Munir, cada situación es diferente. Tendríamos que mirar cuándo la compró, porque hay opciones de cambiar la estructura de acuerdo a un tiempo determinado. El IRS te deja hacer cambios de 3 años y 75 días en la LLC. Entonces tendríamos que mirar cuándo fue que la compró. O sea, es relativo a lo que la situación que encontremos. Ok, ok. Dayana, esta pregunta va para ti. ¿Cuál podrías definirnos cuál es el tipo de comprador de una residencia? Mira, una residencia fue creado básicamente para esos usuarios finales. Es un edificio que no tenemos una alta concentración de inversionistas, por lo que es un edificio tan lujoso. Entonces, la mayoría de nuestros compradores son compradores que van a utilizar, van a vivir en el edificio, van a venir de vacaciones, no va a ser un edificio que vas a tener muchos alquileres. Es totalmente diferente a lo que estamos tal vez acostumbrados a comprar o a vender. Es un edificio boutique de lujo. Tenemos un demográfico bien interesante. Hay mucho colombiano en el edificio, barranquilleros. Sé que aquí hay varios barranquilleros en este panel. Y tenemos también neoyorquinos. Ahorita hay una demanda muy alta en Nueva York en este tipo de propiedades, especialmente cuando estás mirando al agua, cuando tienes vista al agua, cuando tienes acceso a la marina. Y tenemos también mexicanos, ingleses, por lo que la firma también está asociada con Inglaterra y otros países de Latinoamérica. Ok, Diana, gracias. Otra pregunta yo pensaría que es para Munir. El tema de la constitución de las sociedades. Bueno, si es antes bueno, Munir y Ángel, cuando vas a hacer un préstamo, tienes la propiedad ya comprada y quieres como deshacer los pasos, como hicimos ahora, y hacer una sociedad para luego hacer un préstamo sobre la propiedad. ¿Lo contestas tú o lo contesto yo? ¿Cómo funciona? Un poquito complicado. Bueno, mira, por lo general, aquí ha pasado muchas veces, el cliente desafortunadamente no oye o no va o no sabe primero ir y hablar con nosotros antes de ir a comprar la propiedad. Y hay muchas veces que el cliente ha comprado la propiedad, no ha cerrado y en ese momento lo que hacemos es que se hace ¿cómo se dice? Se cambia el nombre a una corporación que en ese momento Munir prepararía un documento para transferir ese contrato a la nueva corporación que se va a comprar y así hacemos el financiamiento. Correcto, correcto. Básicamente, antes del cierre y antes de que se grabe en los récords públicos, se puede hacer un cambio. Yo hice cambios después que ya habían dado la fecha del cierre. Me vino un caso donde no estaba optimizado y arreglamos las estructuras. Hacer una corporación en Estados Unidos demora horas. No son días ni siquiera, son horas que tenemos que esperar para que nos entreguen los documentos. Una vez entregados los documentos de la corporación nueva, se hacen las enmiendas. Si hay que hacer un trust, también se demora una semana como mucho, mientras hace la aprobación el trustee, la persona encargada de manejar el trust, se demora como una semana y se sigue hacia adelante.
Para elaborar lo que dice Munir, se puede hacer toda la documentación para obtener el préstamo, y antes de cerrar, como dice Munir, tenemos que preparar 2, 3, 4 días antes, tenemos que tener la corporación lista para poder poner el título de la propiedad a nombre de la corporación. Y bueno, vamos a hacerte un poquito de publicidad, Ángel. La verdad es que no todos los bancos son, y Munir, creo que me va a dar la razón, no, Consuelo también, no todos los bancos son tan friendly, tan amables. También eso es parte, hay que buscar que el banco con que trabajes, no solo en la tasa que te den muy buena, también te permitan tener la sociedad. Perdónenme, eso es parte de la experiencia y del tiempo que llevamos haciendo esto, que ya con el tiempo hemos buscado y hemos simplificado todo el sistema, debido a que el 90% de nuestros clientes son extranjeros. Ok, gracias, Ángel. Si la propiedad está bajo, otra pregunta, si la propiedad está bajo una LLC que tiene 2 socios, ¿existe el FIRPTA, Consuelo? No, existe oferta, eso es lo que estás diciendo. Dice, si la propiedad está, es una pregunta que están formulando, si la propiedad está bajo una LLC que tiene 2 socios, ¿existiría FIRPTA? Perdón, son extranjeros. Perdón, no, discúlpame, Sí. que estoy tratando de apagar el teléfono y no puedo apagar el teléfono. No, pero es que te agradecemos que estés aquí. O sea, eres presidente de un banco, entendemos. No, que estés pero ocupado. la pregunta es si son dos de una LLC. Ajá. Son extranjeros. Que si la propiedad está bajo una LLC que tiene 2 socios, ¿existiría el FIRPTA? Es la pregunta. Eso es Consuelo. Consuelo. Sí. Acuérdate que las LLC es como un flow through. Quiere decir que cada uno va para cada uno de los socios o de los partners. Entonces eso equivale a que ellos tienen que presentar un non-resident, o sea, una declaración de impuestos para no residentes, y le aplica entonces el FIRPTA. Ok. Esto va para Luis Fernando. ¿Cómo se trata la tributación del ingreso por arriendo de Estados Unidos en la declaración de Colombia? Sí, como lo decía ahorita Jackie, mientras la estructura sea una de las tercera o cuarta que discutimos previamente, la renta proveniente del activo ubicado en el exterior tiene el mismo tratamiento de una renta proveniente de un activo rentado en Colombia. De hecho, si está la estructura bajo la entidad colombiana, la SAS, que habíamos mencionado, pues tiene un tratamiento diferenciado adicional, a mi juicio más conveniente, porque esa SAS a su vez puede tener otros gastos dentro de su balance que podría asociar con esas rentas obtenidas en el exterior y bajar el nivel de tributación. De manera que no tiene un gravamen adicional o diferenciado. Ok, exactamente igual. Igual. Ok, gracias Luis Fernando. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es la tasa de... ok. Ángel, esto es para ti. Porque no dejamos claro, me imagino que por eso están preguntando esto, no dejamos claro cuál es la tasa actual para el extranjero. ¿Cuál es la tasa de interés actual y cada cuánto se actualizaría? Hay que aclarar a la gente eso, que fue lo que quise yo hacer la anotación de que las tasas de interés no les cambian si hay planes. Explícanos un poquito de esto, Ángel. Bueno, mira, que están seguros y protegidos, que pueden hacer prepagos, no tienen prepayment penalty, que no sube la tasa, que no cambia mágicamente de un momento a otro, sino que se mantiene el compromiso. Las hipotecas que hay ahora están, que vuelvo y lo dije al principio, entre más o menos 4 y 4,5. Ahorita la que yo le estoy recomendando a los clientes, dependiendo también del cliente, porque las propiedades aquí en Miami son tan dinámicas que el promedio de las propiedades la gente dura 5 años con una propiedad. ¿Por qué? Porque la plusvalía es tan rápida
que el cliente por lo general vende y compra otra dentro de ese periodo. Entonces, por lo general, el cliente, yo le doy una hipoteca, es una hipoteca de 30 años, alguna vez fija por 5 años o fija por 7 años. Y después se convierte en una hipoteca ajustable anualmente, pero se ajustan con ciertos límites que por lo general se mantienen muy cerca del interés inicial. Entonces, si ahorita fueran a comprar una hipoteca fija de 7 años, 30 años, fija por 7 años, está como 4 y medio aproximadamente, puede ser un poquito menos. Ok. Una tasa de 5 años está como 4.3, 4 y cuarto, algo así. Ok. Pero estamos hablando solo de préstamos, pero existe también para el extranjero préstamos largos. No, esto estoy hablando para extranjeros. Entonces, netamente para extranjeros. Netamente Por eso, para extranjero existe corto, largo, porque esa es otra pregunta que tiene. Existe el préstamo a 30 años, a 5, a 7, sí, a lo que pasa es lo siguiente. Aquí en Estados Unidos, no sé si en Colombia todavía lo hacen. Aquí son intereses simples, es que en el momento que tú pagas la hipoteca basando los intereses que estás en ese momento. O sea, que tú puedes agarrar una hipoteca de 30 años y pagarla en 7, en 6, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 10, en lo que quieras. O sea, no hay ninguna penalidad. Antes, me imagino que antes eran interés compuesto y si tú tenías una hipoteca de 10 años o de 15 años y la pagabas a los 10 años, tenías que pagar los intereses de los 15 años. Aquí no, aquí si tú la vendes a los 6 años, tú vas a pagar, cuando tú la vayas a vender, vas a pagar es el interés de ese mes nada más. Perfecto. Bueno, con eso imagínate qué beneficio, aparte de tasas bajas, indiscutiblemente mucho más bajas que en todas partes. Ok, quisiera darle las gracias a todos por participar. Este webinar, para los que están aquí, está siendo grabado. Perdón, vamos a responder una última pregunta porque la verdad se me pasó. Ángel, ¿tienen préstamos para propiedades de un valor menor de $150,000? Por lo general, no. Por lo Pero general, si te la traigo yo, sí. no, el préstamo mínimo son $300,000. ¿Entiendes? Okay. Algunas Pero veces, si una persona quiere comprar más de una propiedad de 150,000. Mira, eso lo trataría caso a caso con el cliente, porque tengo que hablar con el cliente, tengo que ver exactamente cómo puedo estructurarlo para ver si se puede hacer o no se puede hacer. No digo que no, pero es caso por caso. Hay que hablar con el cliente primero antes de hacerlo. Ok. Bueno, este webinar ha sido grabado, gracias Ángel, como les estaba diciendo, y podemos enviarles el webinar grabado a cada uno de ustedes, los que están aquí, y les vamos a mandar los contactos de Munir Barakat, de Ángel León, de Consuelo Salcedo, de Luis Fernando González, de Dayana Quiseno y mi contacto, para que cualquier duda que tengan nos puedan preguntar con respecto a el tema que hablamos aquí o cualquier otra duda si no se haya hablado aquí del tema. De verdad que gracias por venir, por asistir y bueno, en una próxima ocasión nos veremos. Gracias a todos y un abrazo grande. Gracias. No, Gracias, a ti. Consuelo. Bye. Gracias, Jacqueline. Gracias.